Buenos días. Ahorita no los escuché. ¿O están desanimaditos? Yo sentí que ahorita estaban cantando con mucho gozo y mucha alegría. Espero que esa alegría no haya llegado a su fin tan rápido, sino que esa alegría permanezca. Bueno, mis hermanos, viéndolos en esa tonalidad de alegría o en esa dinámica de alegría, contarles que estamos otra vez en esta dinámica con el apóstol Pablo a través de la epístola a los romanos, ¿no? Y es pertinente pensar en cómo Pablo viene desarrollando en los capítulos del 1 al 11 todo lo que tiene que ver con la doctrina, especialmente en cuanto a la comprensión del Evangelio, un Evangelio que otorga justificación solamente por medio de la gracia, un Evangelio que otorga justificación por medio de la gracia o por gracia a través de la fe más bien, y enseña también acerca de la obligación del cristiano trabajar en su santificación. Entonces, el apóstol Pablo en esta epístola no solamente está enseñando todo lo que tiene que ver con la doctrina acerca del Evangelio y cómo es que el Evangelio viene a salvarnos por pura gracia, pero a través de un don que se llama el don de la fe. No es una fe que se compra, se construye humanamente, sino una fe que es entregada por Dios mismo, como lo dice Efesios 2, y esto no de vosotros, sino que es un don de fe que Dios nos ha dado. Entonces, pero adicional a esta doctrina acerca del desarrollo del Evangelio, el apóstol también enseña acerca de la obligación que tiene el cristiano de trabajar en su santificación. Ojo, el apóstol enseña sobre la responsabilidad u obligación, porque no es una opción para el cristiano, es una obligación para el cristiano trabajar en su santificación, la cual está conectada con el amor sincero a Dios y a los hermanos. Y cosa particular, ese amor sincero debe extenderse no solamente a los sus hermanos en la iglesia, sino a los que nos persiguen, dice el texto. Recuerda que lo habíamos visto a los que nos persiguen a causa de la fe. Y es tan tremendo porque no se trata de ofrecerles un amor de palabras, de quiero mucho, ay, te aprecio, me caes tan bien. No, no se trata de eso. Se trata de un amor que sea visible, tangible y creíble. Por eso es que el apóstol Pablo dice que entonces dándoles de comer, de beber y animándoles si estuvieran desanimados. Eso es un amor visible, tangible y creíble. No es un amor solamente de palabras bonitas, no. La santificación, mis hermanos, no es solamente apartarnos de las inmoralidades sexuales, de las avaricias o de los odios y rencores. Se trata también de aprender a amar genuinamente, para lo cual a todo cristiano, como cantábamos ahorita, Jesús vino a nuestro corazón para darnos ¿qué cosa? Su Espíritu Santo. Él vino a nuestro corazón y colocó su Espíritu Santo en nuestras vidas como sello de garantía, por lo que de esa forma ninguno que se diga ser cristiano tiene excusa. Ninguno tenemos excusa. Todos estamos en la obligación de desarrollar amor por el otro. Y es así entonces como eh, el texto nos manda a vivir una vida piadosa, no según las corrientes del mundo, sino vidas de reino, es decir, vidas que destruyen fortalezas de maldad, de engaño, de impiedad, de enemistad, vidas que realmente están edificando y contribuyendo a la verdad, a la paz, al gozo y a la justicia para la edificación de la iglesia en la unidad del Espíritu Santo. Sí, porque si el Espíritu Santo está en un corazón, debe de haber anhelo de santidad. Si el Espíritu Santo está en un corazón, debe de haber gozo, porque el Espíritu Santo trae gozo. Si el Espíritu Santo está en un corazón, debe de haber anhelo por la unidad, porque el Espíritu viene a unirnos. Si el Espíritu Santo está en un corazón, debe de haber anhelo por amar y por vivir en paz, contribuyendo para el gozo y la justicia. Amén. De esa manera, quiero invitarlos para que me acompañen hoy al capítulo 14. Vamos a tener una predicación sobre un texto bastante largo porque será todo el capítulo 14 más los primeros 6 versículos del capítulo 15, que es un tema completo, pero y de manera inicial solamente vamos a leer los versículos 5 y ya luego vamos a ir desarrollando el resto. Así que les animo para que me acompañen en la lectura de la palabra. Y dice Romanos capítulo 14, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro?
Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Queremos rogarte que nos ayude, Señor, a profundizar en este pasaje, de tal manera que podamos entender cuál es el propósito del apóstol Pablo, cuál fue el propósito del apóstol Pablo para con la iglesia en Roma, pero cuál es el propósito tuyo para con nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestra iglesia, en la vida hoy, Señor, especialmente para mi vida, mi comportamiento con mis hermanos en Redil Copacabana. Te lo rogamos así, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Recuerdan ustedes de pronto estos personajes? eh, Ray Embry, Ray Embry, quien hizo el papel de ayudar a un hombre muy fuerte, un héroe, a John Smith, en su papel de Hancock. ¿De acuerdo? El trabajo de este hombre era un hombre de relaciones personales y el trabajo era ayudar a Hancock, a este personaje, un héroe muy fuerte, ayudarlo a que aprendiera a manejar su fortaleza, sus fuerzas, ¿no? Y digamos que Ryan Brady pues estaba como el hombre débil y Hancock como el hombre fuerte. Yo no sé si te ha pasado en algún momento. ¿Hay algunos aquí que se han sentido fuertes? Solamente yo. Qué bien, qué bien. ¿Y algunos se han sentido débiles? Cosa particular, tanto en unos como otros, a veces los fuertes terminamos rechazando a los débiles. Pero es tan extraño, tan paradójico que los débiles quieren que los fuertes se comporten como los débiles y hagan lo que el débil quiere que se haga. ¿No les ha pasado? Yo he vivido eso a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Pues, solamente puedo decir por el pecado que mora en mí. Y me ha pasado eso, y es particular como cantábamos ahora acerca del Salmo. ¿Cómo es que nos dirige el Salmo de hoy? Dice, yo me alegré, ¿o cómo es? Ahí está. Yo me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Parece ser que en la iglesia de Roma no había mucha alegría cuando se reunían. Recuerden, estaba compuesta por tres poblaciones, tres audiencias distintas, o por lo menos una audiencia con tres filosofías. ¿Cierto? Y en medio de eso, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo está en cierta manera atacando las rivalidades y divisiones que habían entre la iglesia. Y en medio de esa tricotomía filosófica en la que se encontraban, pues tenían que entender la necesidad de la unidad del cuerpo local, la necesidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo y la necesidad de pisotear sus propias emociones y sentimientos. De lo contrario, ellos serían, digamos, marionetas o títeres de sus propios sentimientos y los principios de Dios quedarían en la periferia. Es así como el texto nos está mostrando hoy una realidad, y era que los cristianos libres, los que se creían un poco fuertes, digámoslo así, libres, aquellos que comían de todo porque sabían que Dios había purificado todos los alimentos, entonces eran los que se creían maduros, ¿no? Fuertes o libres. En cierta manera estaban menospreciando a aquellos que con un sentido de conciencia precioso, muy hermoso, no querían comer sino legumbres. Y a estos entonces son etiquetados como los débiles. Entonces, acá lo que el apóstol nos está presentando son dos audiencias, uno de fuertes y otra de débiles, ¿cierto? Y lo que nos dice el primer versículo entonces es justamente, digo, otra vez vamos allí que se me perdió. Ok, aquí está. Dice el texto, acepten al que es débil en la fe. Creo que yo no sé si te ha tocado en algún momento. mm, este es un texto que a mí personalmente me ha desafiado bastante y me ha cuestionado, me ha hecho pensar en cuántas veces nosotros, como el fariseo aquel, ve a un gentil y se cambia de acera para no encontrarse con él. Se cambia así de andén, se cambia para el otro lado de la calle. Y muchas veces dentro de la iglesia pasa eso. Hay hermanos con los que por alguna postura que él tiene,
usted prefiere no encontrárselo o no encontrarse a esa hermana por alguna situación. Y el texto nos está llamando, nos está desafiando a aceptar al hermano débil. Ahora, es pertinente pensar a qué debilidad se está refiriendo el texto, ¿no? Y de qué tipo de aceptación nos exige también. Lo primero que dice es acéptenlo, pero no para qué, no para juzgar sus opiniones, no para juzgar sus opiniones. Y esto creo que es importante abrirle un poquito el panorama, porque aquí no se trata de unas opiniones generalizadas, sino en cuanto a un tema en particular. Lastimosamente, nos han mal acostumbrado a sacar los textos de su contexto y hacer de cada texto un pretexto para nosotros hablar cualquier tipo de herejía. El texto nos está hablando acerca de una opinión en particular, o digamos de dos, y tiene que ver con la comida y con días de fiesta o días para celebrar. Es importante. No tiene que ver con otra cosa porque si lo sacamos de ahí, vamos a armar cualquier otra película que no tiene que ver con esto. Entonces, la iglesia de Roma había cristianos libres y algunos que evitando cargos de conciencia, evitaban comer carne, intentando con eso agradar a Dios. Ellos seguían abrazando el mandato que se había dado en el libro de la santificación sacerdotal, la santificación del templo y la santificación del pueblo. Levítico capítulo 11, versículo 8, Dios les estableció diciendo, no deben comer la carne de ciertos animales, deben considerarlos animales impuros. Por otro lado, sabemos que Israel estuvo durante 70 años de cautiverio, perdón, 430 años de cautiverio en Egipto, y que en Egipto había una costumbre y era que la mayoría de la carne de los animales era ofrecida a ídolos. Por tanto, comer carne en Egipto no era solamente por cuestión nutricional, sino por participar en cultos religiosos e idolátricos. Comer de carne en Egipto era participar en cultos de idolatría. Es así como entonces, teniendo presente esto, algunos hermanitos en la iglesia de Roma querían cuidar su conciencia y preferían más bien no comer carne, sino alimentarse con verduras. Levítico 11:45 dice, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Entonces, lo que el Señor les está diciendo en esto, en otras palabras, es, ustedes deben parecerse a mí, imítenme a mí, sean santos porque yo soy santo, parezcanse a mí, imítenme, sean como yo. En ese orden de ideas, si en Egipto se comía carne y comer carne sí o sí era como participar pasiva o activamente de un culto religioso, ya eso nos ayuda a entender por qué algunos hermanitos allí preferían más bien no comer carne y no volvieron a comer carne, aunque ya no estuvieran en Egipto. Ahora, con esto, para decirles, mis hermanos, en el reino de Dios, el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebidas, sino de paz, justicia, gozo y unidad en el Espíritu. Por tanto, el título de mi sermón es En el reino de Dios. Así se titula el sermón de hoy, el reino de Dios. En el reino de Cristo, de Dios, mis hermanos, Cristo es Señor de todos. Los cristianos son responsables de santificarse para Dios, apartándose no solamente de lo impuro. Por eso es que los apóstoles, aunque habiendo sido formados por Jesús, el hecho de comer carne, aún a ellos les generaba cierta resistencia, cierto choque. De hecho, tal vez algunos recuerdan cuando el apóstol Pedro está por allá en una azotea orando antes de que le sirvieran la comida. Y allí en esa azotea, Dios le da una visión y él ve un lienzo blanco que desciende de los cielos, ¿cierto? Y que en ese lienzo vienen animales de toda clase, mejor dicho, una variedad de animales, no de toda clase, no debo exagerar, pero habían ciertos animales, una variedad, y una voz del cielo durante 3 veces, Pedro, levántate, mata y come. Y, oh, sorpresa, eso fue algo que le generó una resistencia tal a Pedro que él se escandalizó. Señor, ¿cómo se le ocurre? Jamás mis labios han probado cosa impura, cosa inmunda. Los apóstoles mismos, en medio de esas culturas, de esa costumbre, se resistían un poco frente a la dinámica de comer carne porque tenían como esto en mente, ¿no? Entonces, es así como
a los hermanos en la iglesia de Roma que participaban en no comer carne, sino solamente en comer en verduras, fueron etiquetados como los débiles y por ello fueron juzgados y menospreciados por los hermanos que se creían maduros espiritualmente. Pero la primera intención que tenían ellos en su corazón era santificación. Recuerde, ¿cuál fue la petición de Dios en el Levítico 11? Porque yo soy vuestro Dios, que los hizo subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. ¿Cuál es la orden? Ser santos. ¿Qué estaban haciendo los hermanos débiles? Tratando de santificarse. ¿Había pecado en ello? ¿Era una buena intencionalidad? ¿Se podría aplaudir? ¿Aceptable delante del Señor? Sí, la Biblia lo dice que sí. Sí, es interesante esto. Entonces, de esa manera es como el texto dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Cuál era la opinión que tenían? Que si como carne, estoy participando de esos actos cúlticos de idolatría. Entonces, ¿era buena la intención? Claro que sí. En ese orden de ideas, ese tipo de opiniones no se debería juzgar porque ¿qué es lo que mira el Señor? La intención del corazón. La intención del corazón. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie entonces al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado, dice el versículo 3. Por tanto, si Dios lo aceptó, ¿qué derecho tengo yo en rechazarlo? Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, este está en pie o cae. Ahora, si bien creo que todos debemos ser diligentes en contribuir a la edificación de la iglesia, ¿cierto? Y usted diría, no, pastor, pero entendiendo que Dios ya limpió todos los alimentos y que en Cristo hay libertad para comer, pues déjeme yo disipulo a ese muchacho para ponerlo a comer un asado bien sabroso, ¿cierto? Para invitarlo a un churrasco. Creo que la cuestión no es así tan ligera y nos tiene que llevar a todos a ser diligentes y a contribuir a la edificación de los hermanos, pero en especial los que se consideran maduros o fuertes espiritualmente deben preocuparse y que se preocupan mucho por aquellos hermanos que todavía hay que darles lechita, hay que darles todo masticadito. Debemos nosotros entonces, o aquellos que se creen con cierto grado de madurez, entender y recordar que el crecimiento lo da Dios y que el tiempo del crecimiento de una persona también está en las manos del Señor, no corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros ser perseverantes en ayudar en la edificación del hermano, claro que sí. No podemos menguar en eso, sino ser diligentes en lo que requiere diligencia. No obstante, la manera y la actitud con la que se hace juega un papel muy importante. O vas a pecar haciendo el bien, o haces el bien haciendo el bien, adorando al Señor. Que todo lo que haga sea para la gloria de Dios, pero a veces no lo queremos hacer para la gloria de Dios, sino para darme yo el lujo de que fui capaz de convencer al hermano. Y no se trata de eso. Entonces, es importante nosotros tener presente, porque por más que insistamos una y otra vez y otra vez, con la misma enseñanza, el momento perfecto para la revelación de ese hermano en cuanto a esto, lo tiene el Señor en sus manos. Y así los débiles no gocen de lo que sí tiene el fuerte, dice el texto, empiece mantendrá. ¿Sabe por qué? Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. No somos nosotros, no es mi enseñanza, no es mi discipulado el que te sostiene en pie, no es el pastor que predica, no es el líder de esta iglesia, no es Juan Esteban, no es José, no es Ulises, no, es el Señor el que mantiene en fe y firme nuestra fe en Él. No, no somos nosotros, es Él. Entonces, en ese orden, necesitamos entender que no se trata de nosotros o no se trata de lo que usted como fuerte haga. Es Dios quien los mantendrá firmes. Ese es el Señor quien los hará avanzar y los hará crecer a la dinámica que Él quiera hacernos crecer. Amén. Dice el versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Entonces dice, cada cual, ¿cómo resolvemos esta situación en cuanto a comer carne o no comer carne? En cuanto a que este día es más especial que este, recuerden los días especiales para los judíos, días de fiestas, de celebraciones. En Cristo todo eso ya queda abolido, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese orden de ideas que queda todavía en la mentalidad de muchos cristianos en la iglesia de Roma, una dificultad y un debate permanente en esto. Y lo que él dice entonces, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Ojo con esto, porque, pastor, si se da cuenta, y usted a veces que dice que porque yo siento, que yo creo, que yo pienso, que yo opino, y aquí dice que cada cual esté convencido según su propio sentir. Pero, ¿de qué temas en particular se está hablando? ¿De comer carne? ¿De celebrar
15, 18 grados, despedidas de solteros, despedidas de solteras. No, me está hablando de un tema en particular, la santificación. El hermano, por quererse santificar, no quiere comer carne, pero que otros lo desprecian. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo desprecian? No, es importante pensar en eso, simplemente porque no come carne y porque se quiere santificar. Versículo 8 dice, pues, 7, perdón, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Déjeme vivir mi vida, que yo vivo como yo quiera, pastor, tampoco para que se me entrometa en mi vida. No, 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 tampoco se tome atribuciones que no le corresponde. El texto dice que ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si usted ha entregado su vida a Cristo, ¿para quién debe vivir? Yo no creo que haya cristiandad donde el ser cristiano o la vida de fe me permita hacer con mi vida lo que yo quiera. Si así es, debes revisar si has nacido de nuevo, si en verdad hubo un momento de regeneración en tu vida. Precisamente ayer, en la introducción a bautismos y membresía, hablábamos justamente de las características de un creyente que anhela ser bautizado y las características de un cristiano que anhela le sea otorgada la membresía en su iglesia local. Porque ambas cosas son un buen deseo. Claro, ay, qué bueno, yo que estoy caminando en el Señor, poder dar el paso de obediencia, bautizarme, fantástico, ¿no? Pero asimismo, tan lindo, un cristiano que ya lleva buen tiempo en la iglesia, dice, yo quiero que me reconozcan mi membresía en el cuerpo de Cristo dentro de esta iglesia local. Fantástico, son buenos deseos, pero por más bautizado y por más miembro que seas, nada garantiza que seas un cristiano. Basta con preguntarle a Judas Iscariote, que fue miembro ahí del grupo de los apóstoles y tuvo ministerio. ¿Era en verdad cristiano? ¿Recibió regeneración? ¿Tuvo un nuevo nacimiento? No. Por tanto, si tú eres el cristiano que quieres vivir tu vida como te place para ti mismo, revisa porque posiblemente eres un cristiano sin Cristo. Y por eso no se desarrolla santidad en ti, porque donde no está el Espíritu Santo no va a haber desarrollo de santidad, ¿verdad? Porque donde está Dios hay temor santo. Y si hay temor santo, pues tú temes a Dios. De lo contrario, no temerás a Dios y por eso vives como quieres. Pero cuando hay temor de Dios, entonces las cosas son diferentes. Por eso, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo leemos. Del Señor somos. Amén. Por favor, hermanos, qué bendición. No sé cómo te percibes a ti ante el Señor, mi hermano. ¿Como un hombre maduro o una mujer madura? ¿Fuerte? ¿Que has avanzado en la carrera de la fe? Tal vez puedas decir como el apóstol Pablo, he caminado la carrera de la fe y estoy pronto a llegar a la meta. Tal vez alguno de ustedes se tome el atrevimiento. Yo apenas estoy comenzando, la verdad, en esta carrera, pero puede ser que hay alguno de ustedes que ya hayan avanzado bastante y me gustaría que hicieras el ejercicio de percibirte. ¿Cómo te percibes ante el Señor? ¿Como un hombre maduro, una mujer madura? ¿Que has crecido espiritualmente y has avanzado bastante en la fe? ¿O tal vez como uno que necesita crecer, crecer y crecer más? ¿Cómo te ves? ¿Vives para Dios pensando en que al morir irás verdaderamente a su presencia? Versículo 9 dice, porque para esto Cristo murió y también resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, mis hermanos. Cristo para esto murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Esto yo creo que nos debe animar a todos, nos desafía especialmente a clamar por el señorío de Cristo. Si en verdad no estamos viviendo para Cristo, sino para nosotros mismos, quiere decir que el señorío de Cristo no es una realidad en tu vida. Por eso quien señorea tu vida tal vez son los esquemas, sistemas o estándares del mundo, pero no los principios bíblicos. Otra vez, si el señorío de Cristo no está en tu vida, es la razón por la cual tus emociones y sentimientos son manejados por los estándares de un mundo que está dirigido por el príncipe de las tinieblas. Pero si tú eres una persona, un hombre, una mujer, un joven, un adulto que en verdad confiesa a Cristo en su corazón y ha doblegado su vida a Él, entonces usted no vive de acuerdo a los estándares del mundo, del príncipe de las tinieblas, porque el mundo es gobernado por Él, sino que vive de acuerdo a la palabra del Señor.
Si eso no es así, yo quiero animarte en esta mañana a revisar tu fe, porque posiblemente tu fe debe ser tan fuerte como la de los demonios, que creen pero tiemblan. Y eso es una fe falsa. Así que esto, mis hermanos, debe animarte y desafiarte a mirar, a clamar, porque el señorío de Cristo verdaderamente esté afectando tus emociones, tus decisiones y tus actitudes. De tal modo que usted mismo esté convencido, que usted se lo crea, que usted crea que realmente eres de Cristo y no que estés dudando como deshojando margaritas. Hoy soy salvo. Ay, no, yo creo que no soy salvo. Ay, no, sí soy. Ay, no, yo creo que no. No, no, o eres salvo o no eres salvo. Necesitamos revisar si en verdad hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, no hay otra opción. Y ese nuevo nacimiento se da justamente como cantábamos ahora. Ahorita cantamos que Él con su sangre nos limpió y puso su Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Ese Espíritu Santo es la garantía de que somos cristianos. Por tanto, ninguno tendrá excusa de no trabajar en la santificación progresiva. Porque si el Espíritu Santo está en usted, entonces ¿qué va a producir el Espíritu Santo dentro de usted? Santidad. Por tanto, usted tiene que caminar en un proceso de santificación. Y con esto termino mi primer punto, que es en el reino de Dios, Cristo es Señor de todos. Segundo punto, toda rodilla, en el reino de Dios, toda rodilla y toda boca alabará a Dios. ¿Sí? En el reino de Dios, primer punto, Cristo es Señor de todos. Y en el reino de Dios, segundo punto, toda rodilla y toda boca alabará, adorará al Señor. En 1 Corintios 10:31, Pablo precisamente abordando esa problemática que se vivió en Corintios acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos y cómo algunos hermanos, sabiendo que lo que quedaba allá, entonces lo vendían en la carnicería a unos precios más económicos. Nos lo predicó Ulises hace un buen tiempo, ¿te acuerdas? Hace como 2 años y medio, tal vez, te tocó ese tema. Nos decía precisamente de cómo el apóstol Pablo dice en el versículo 10:31, ya sea que coman o que beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria del Señor, teniendo presente que un ídolo no es nada. Y si nosotros hemos sido libres por el Espíritu de Dios y porque Cristo vino a limpiar nuestras conciencias, ¿cuál cargo de conciencia hay si yo como de esa carne que fue ofrecida a ídolos? Pero si un hermano te ve comprar o comerla y viene y te dice, ojo que eso es ofrecido a ídolos, devuélvala, no coma, por amor a ese hermano débil, por amor a ese hermano que en su conciencia está cargado en que se va a contaminar. Entonces, por amor al hermano, a ese hermano, entonces a ese hermano débil, a ellos es los que etiqueta acá. Entonces, en ese orden de ideas, estos que a los que Pablo les dice, ya sea que coman, que beban, háganlo para la gloria de Dios, eran los que en la iglesia de Roma son tenidos como los fuertes, los libres. Y aunque eso no se ve tan profundo, como la idea de abstenernos de comer carne para evitar contaminarnos, lo cual es hermoso ante Dios. Sin embargo, ¿cuál era el problema entonces de los débiles que querían comer legumbres para estar más santificados delante de Dios, cumpliendo aquello de sean santos porque yo soy santo? ¿Cuál era el problema entonces? El problema, mis hermanos, era que ellos estaban juzgando a los fuertes, ¿sí? Ellos entonces querían que los fuertes hicieran lo mismo que ellos, que no comieran carne y comieran legumbres. Por tanto, entonces había juicio de parte y parte. Los unos los despreciaban y los otros los juzgaban. Ustedes son unos inmundos, impuros, que comen de esa carne entregada a los ídolos. Entonces ahí está más o menos la dinámica, la problemática que se estaba viviendo allí. Mencioné que Pedro creía que no se debía comer carne de algunos animales y por eso fue también confrontado y, digamos, se escandalizó allí en esa visión del lienzo. Y cómo es que no solamente Pedro, sino los otros apóstoles también. De hecho, tú vas a Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19. Sin embargo, antes de esto, Jesús está hablando especialmente de que no todo lo que entra por la boca contamina, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale, porque el corazón sale. Entonces, dice el versículo 18 de Marcos 7, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 17, cuando Jesús dejó a la multitud,
y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de eso que había dicho, acerca de esa parábola. Y Jesús les dice, verso 18, ¿también ustedes son faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así, limpios todos los alimentos. Otra vez, hago aclaración. No vayan a malinterpretar. El pastor dijo que podíamos hacer de todo porque nada nos contamina. Entonces voy a meterme donde yo quiera y a irme con quien yo quiera, a hacer lo que yo quiera, porque como nada me contamina, sí, yo sé que muchos son capaces de malinterpretar eso y es el pastor dijo que nada nos contamina, entonces me voy a ir a visitar ciertas muchachas, me voy a ir a visitar ciertos muchachos, porque como nada nos contamina. ¿De qué tema se está hablando? De la comida ofrecida a ídolos. Tengo que hacer esa claridad porque la verdad, muchos como yo somos débiles en la iglesia y malinterpretamos las cosas. Entonces, con el ánimo de evitar eso, tengo que hacer esas especificaciones, ¿no? Ahora, con todo y esto, sea por olvido, falta de formación o por conceptos amañados, que algunos se comporten así, debemos saber que en Cristo hay libertad para comer. ¿En Cristo hay qué? ¿Para glotonería? No. ¿Para agraviar al otro porque no come lo que yo como? Tampoco. ¿Para qué hay libertad en Cristo? Para comer, pero no para que sea glotón. Ah, como hay libertad, voy a saciarme y a comer y me voy a dedicar a comer y todo lo que me gane lo voy a comer. No, por favor, no te hagas daño y no peques con eso, porque la glotonería es pecado. Hay libertad para comer porque se está hablando de cómo ellos estaban prejuiciados y no comían carne por cargos de conciencia. Entonces, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? ¿Se dan cuenta? Los unos estaban juzgando a los fuertes, mientras que los fuertes entonces despreciaban a estos que no están juzgando. Aparte que no comen carne, los invitamos a los asados y no van. Y si van, van es a juzgarnos a condenarnos. No, entonces, imagínense la división que se estaba dando al interior de la iglesia, pero el salmista dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ojalá todos nos alegremos cuando venimos a la casa del Señor, no. Entonces, mis hermanos, versículo, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, ojo con esto, compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos, ojo, todos. Chicos que están aquí, adolescentes, no importa tu edad, vas a tener que comparecer delante de Dios y allí tendrás que rendir cuentas. Todos, no importa la edad. Todos tenemos que comparecer allí. Y dice el versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Toda rodilla y toda lengua alabará al Señor. En el reino de Dios, toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Cristo, mis hermanos, es la fuente de plenitud espiritual. También es la fuente de santidad. Así que si los hermanos débiles querían santificarse, ¿qué necesitaban? Tener comunión con Cristo. Tener comunión con Cristo. Y los hermanos fuertes querían tener libertad. ¿Qué necesitaban hacer? Tener comunión con Cristo. Entonces, tanto los débiles que querían santificarse como los fuertes necesitaban era venir a Cristo. De allí, los fuertes deberían ayudar a los otros. ¿En qué materia? En cristología. ¿Qué hizo Ananías? Perdón, eh, la parejita, Aquila y Priscilas, con Apolos. Veían que él no tenía la doctrina de Cristo muy clara, entonces lo vieron, predicaba con mucha elocuencia, un buen maestro, pero le faltaba esa parte. Lo mira, Apolos, mi esposa y yo te queremos invitar a un almuercito a la casa, hermano, ¿quieres venir? Llegó al almuercito a la casa y allá le dijeron, mira, la verdad, damos gracias a Dios por tu vida, por la manera en cómo enseñas, tienes una fortaleza, un don para la predicación, para la enseñanza, maravilloso, pero hay un tema específico que necesitamos y queremos ayudarte, porque tal vez no lo tienes muy claro, y empezaron a compartirle sobre Cristo, y ese hombre se dejó discipular. Entonces no importa lo fuerte que seamos, Apolos entonces en ese orden de ideas podría haber sido visto como un fuerte y maduro, ¿sí o no? Un predicador, lo hacía con elocuencia, muy versátil, muy fluido el hombre, pero le faltaba esto. Entonces, los fuertes tenemos debilidades. Y si tú te consideras una persona débil como yo, déjame decirte, también tienes muchas fortalezas. Es precioso porque el Señor a todos nos da lo uno como lo otro, precisamente para que lo busquemos a Él y hallemos plenitud. Si con nuestras fortalezas no soy pleno,
mucho menos con mis debilidades. Pero aunque estén las dos, puedo venir a Cristo porque Él es la fuente de la verdadera fortaleza. Y asimismo la fuente de la verdadera humildad. Por eso dijo, aprendan de mí que soy qué, manso y humilde. Y es que ser débiles a veces es necesario, porque es la única forma que nos mostramos como débiles o empezamos a experimentar la humildad, ¿no? Entonces es importante esto. Ahora, Cristo es la fuente de plenitud espiritual y también la fuente de santidad. Así que los hermanos débiles querían santificarse, necesitaban entonces crecer en su relación con Jesús. Por tanto, los fuertes deberían de ayudar a los otros en materia de cristología, pero hacerlo con amor y paciencia. No pensando que se va a dar a mi tiempo y a la manera mía, sino voy a desarrollarlo, pero voy a esperar en que el crecimiento lo va a dar el Señor. Porque dice el versículo 12, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Ojo, ojo, cada uno dará cuentas de sí mismo. Yo tengo que darle cuentas a Dios. Marino, el pastor de esta congregación, tiene que darle cuentas a Dios de mí, no de ustedes. Yo me esfuerzo por hacer el trabajo que Él me demanda, cuidarlos a través del alimento espiritual de la palabra del Señor, pero cada uno de ustedes es responsable de él. Yo voy a dar cuenta de mí, de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, de cómo estoy viviendo la fe, cómo la regeneración, la justificación y la santificación son visibles, tangibles y creíbles en mi vida. Aunque la regeneración como la justificación sean un acto secreto de Dios al interior del hombre, sin embargo, ambas exigen visibilidad. ¿Y cómo se hace visible? A través del proceso de la santificación progresiva. Entonces, de esa manera, el llamado en esto a no rechazar al otro es un llamado a la santificación en una área de nuestras vidas que nos falta ser santificados. Asimismo, el llamado a no juzgar al que es fuerte o más maduro que yo es un llamado también a seguir creciendo en la santificación progresiva en esas áreas donde todavía no comprendo ciertas cosas. Entonces, de esa manera, el texto nos está llamando a seguir avanzando en la santificación progresiva, versículo 12, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Yo tengo que dar cuenta. Así que esto nos anima a tener cuidado de nosotros mismos, mis hermanos. Versículo 13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. ¿Qué cosa? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Hablaba ahorita de cómo si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, entonces debemos de someter a Cristo nuestras emociones, pensamientos y decisiones. El texto nos dice, así que cada uno decida, ¿qué cosa? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido que en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Otra vez, ¿cuál era el tema de la inmundicia en ese caso? La carne, la carne. No vayamos a generalizar. No, pastor, usted dijo que nada era inmundo y esa muchachita estaba ya tentándome como nada es inmundo. Por favor. Hablando es acerca de la comida ofrecida a los ídolos y cómo Dios limpia todo y podemos comer con libertad, ¿no? El propósito de Dios por medio de Pablo es que cada uno tenga libertad para adorar al Señor, comiendo o dejando de comer carne, que cada uno tenga libertad y lo haga con gratitud y en un acto de adoración al Señor. Por eso el apóstol dijo, ya sea que coman o que beban, háganlo para qué. Lastimosamente a veces lo hacemos, hablábamos ayer en el ayuno, ¿no? Cómo a veces nos comportamos instintivamente como animalitos y realmente no tenemos en cuenta a Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, parimos hijos y no pensando en que van a ser siervos de Dios, sino que estamos pensando en cómo estructurarlos a un molde mundanal. Lo voy a hacer esto, mi hija va a ser la modelo, mi hijo va a ser, mejor dicho, el Chayanne Emilio de la ciudad. Pero no estamos pensando en hacerlos siervos de Dios. Pastores, ministros, evangelistas, misioneros, consejeros bíblicos. No, no estamos pensando en eso. Aún para comer olvidamos muchas veces comer para la gloria de Dios. Entonces es interesante esto. Por tanto, mis hermanos, dice el versículo 13, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no pongan obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Hablaba con los hermanos, los ancianos, hace un tiempo y también en escuelita de predicadores, cuando la tuvimos, y ahorita estoy trabajando con Juan Esteban especialmente
en algo en lo que necesitamos crecer. Y es que convicciones. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo sé y estoy convencido. Convicciones eternas, convicciones de verdades absolutas. ¿De qué tenemos que estar convencidos nosotros? De la verdad, porque conoceréis la verdad. Estarás convencidos de la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad en tu vida? Te va a hacer libre. ¿Qué otra cosa hace la verdad? Te santifica, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, nosotros tenemos que asumir, abrazar las convicciones que la palabra de Dios nos entrega. Si nosotros no nos convencemos de la palabra de Dios, de las verdades absolutas, el mundo nos va a convencer de cualquier mentira. El diablo nos va a enredar el caminado. Y entonces ya, si usted no hace esto, mire, es que usted no le celebró los grados a su hija, usted es un mal papá, ¿cómo se le ocurre? Es que eso no se va a hacer una vez en la vida, a los 15. Y empezamos a juzgarnos entre nosotros mismos. Cuando en la Biblia, eso son cosas mundanas. ¿Acaso los estándares mundanos son aval para nosotros juzgarnos y desarrollar la fe? No, no es así. El propósito, mis hermanos de Dios, por medio de Pablo, es que cada uno tenga libertad para adorar, comiendo o dejando de comer. Versículo 15 dice, porque si por causa de la comida haces entristecer a tu hermano, yo quiero preguntarte, ¿qué cosas cree usted, independiente de quién seas? Escúchame, por favor. ¿Qué cosas cree usted en tu vida que estás haciendo que haces entristecer a un hermano débil? Ellos allá era que comían carne en presencia de ellos y los hacían entristecer. ¿Qué cosas hay en tu vida que podrías decir, si en la iglesia entra un hermano débil, esto va a ser entristecer o va a hacer cuestionar a ese hermano? Piensa en eso, por favor. Dice el texto, porque si por causa de la comida o de aquello tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Ah, ¿se acuerdan? La santificación nos llama también a desarrollar un amor sincero. Entonces ya no andas de acuerdo al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. En ese caso era causante la carne de algunos animales relacionados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El debate era no contaminarse, sino guardarse puro para el Señor y libertad en Cristo para comer de todo con acción de gracias a Dios. Lamentablemente, algunas realidades hoy es porque algunos en vez de anhelar santidad o acción de gracias, han abrazado mucho del epicureísmo. ¿Recuerdan cuál era el epicureísmo? Placeres para encontrar felicidad. Lamentablemente algunos hoy han abrazado mucha parte del epicureísmo, queriendo impactar a la iglesia con prácticas del mundo, pero lejos están de querer impactar al mundo con los principios bíblicos, lastimosamente. Y como si fuera poco, aquellos no solo se complacen en cosas sin valor, sino que las quieren implementar en la iglesia como normas de coinonía, haciéndose amigables para unos, pero diferentes y hostiles contra el débil, contra otros. Esa actitud no hace visible, tangible ni creíble el amor al hermano. Por el contrario, está siendo contaminado por un esquema de afuera. Así que si no soy capaz de mostrar el verdadero amor al hermano que veo, ¿cómo podré experimentar el amor al Dios que no veo? Dice el apóstol Juan. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios a quien no veo cuando a mi hermano que lo tengo aquí en la iglesia no hago todo lo posible por ayudarlo y contribuirle a su paz y a su edificación en Cristo? Y con esto me refiero también a aquellos que vienen esporádicamente a la iglesia, pero que no están aquí buscando cómo ayudar a crecer al otro. No le importa si el otro está enfermo, si el otro está mal económicamente, no le importa si está pasando por problemas. Y entonces simplemente viene, se toma el cafecito y sale y chao. Pero ni se da a conocer ni quiere conocer. Eso demuestra una apatía o indiferencia al mandato que el Señor nos está dando de amarnos los unos a los otros. Porque ¿cómo voy a amar yo a uno con quien no interactúo? Necesitamos interactuar más. Recuerden que desde el capítulo 12 para acá es la ortopraxia del Evangelio y la doctrina. Del capítulos 1 al 11 es toda la parte teórica de la doctrina, pero del capítulo 12 para acá es ¿y cómo se vive el Evangelio? Y ahí empieza Pablo a explicar. Todo es Evangelio vivo, el Evangelio vivido en el día a día, en el paso a paso, en el rincón, en el estudio, en la oficina, en la empresa, en la calle, en el supermercado. ¿Cómo vivimos el Evangelio ante el gobierno, las autoridades, etcétera, etcétera? Entonces, de ahí para acá, lo que Pablo está haciendo es esto, puro evangelio vivo, mis hermanos. Ahora dice primera de Juan 1, 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído de él
y que les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en luz como Él está en la luz, ¿qué sería lo que se dé orgánicamente? El texto lo dice. Ahí está, vea. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hermanos, orgánicamente, cuando yo estoy en la luz, algo por dentro que no es mío, Dios coloca su querer como su hacer por su buena voluntad para que tengamos comunión los unos con los otros. Por eso les decía yo, y creo que he sido un poquito tal vez fuerte, pero es una realidad que tengo que ayudarles, porque yo sé que ninguno va a querer llegar aquel día y que de pronto Jesús les diga, apartado de mí, no te conozco. No, yo quiero que cada vez yo pueda estar convencido de que sí soy. Y yo quiero que usted esté convencido si es creyente o no, si en verdad has experimentado un nuevo nacimiento. No porque yo te lo voy a producir en caso de que no lo tengas, sino porque te voy a dirigir. Clame al Señor, clame al Señor. Pero si no estás viendo, no estás experimentando características de un verdadero cristiano, la Biblia nos está diciendo cómo llegar a Él en humildad, clamándole, clamándole. Entonces, mis hermanos, otra vez el versículo 7 de Primera de Juan 1 dice, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión en este caso, mis hermanos, tiene que ver precisamente con el reino de Dios. Todo lo que tiene, encierra el reino de Dios. No es con prácticas de afuera, porque a veces confundimos lo uno con lo otro. Claro, entonces vamos a ayudar al otro en medio de su trabajo secular y con sus cosas de afuera a cómo agradar al Señor y vivir en coinonía. Pero no es que lo de afuera prime y lo de la iglesia se va arrinconando. Las cosas del Señor no. En el reino de Dios, Cristo es Señor de todos, por lo que cada uno dará cuenta de sí mismo, no del otro. Pero además, versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. En el reino de Dios, entonces, todos somos responsables de adorar a Dios, sometiendo nuestra vida y amando a Cristo, pero también amando a los hermanos débiles. En el reino de Dios, otra vez, todos somos responsables de adorar a Dios, sometiendo nuestra vida a Él y amando a Cristo, pero también amando a los hermanos débiles, porque no vas a ser, y a los fuertes también. Si eres un débil, como yo debo de aprender a amar al hermano maduro, al hermano fuerte. Y si eres un fuerte, ama al débil. No hay forma de usted mostrar que amas al Dios que no ves, si no amas al hermano al que tienes enfrente. Entonces, este es el llamado y con esto concluyo mi segundo punto y vamos en el reino de Dios, Cristo es Señor de todos. En segundo lugar, en el reino de Dios, toda rodilla y toda boca alabará el nombre del Señor. Y tercero, en el reino de Dios, todo es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, la santificación es el resultado de mi unión con Cristo y es una obligación del creyente que nunca debe mirarse como algo que solo corresponde a Jesús. Otra vez, la santificación es el resultado de mi comunión con Cristo. En el momento en que tú fuiste regenerado, que tuviste nuevo nacimiento, Cristo hizo tres cosas. Te regeneró, es decir, estabas muerto en delitos y pecados. ¿Y qué es un muerto? Una materia en proceso de descomposición que no puede hacer absolutamente nada por ella. Y estaba muerto espiritualmente porque en el jardín del Edén Dios le dijo, si comen de esto, ciertamente morirán. ¿A qué muerte se refería? A la muerte espiritual. Comieron, quedaron muertos espiritualmente. Entonces Pablo dice por allá, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos, no podíamos hacer nada por nuestro espíritu porque el espíritu estaba muerto. Cristo, oh Dios, que es rico en misericordia y los amó, les dio vida nueva juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes son salvos. Entonces, en el nuevo nacimiento se da una regeneración, es decir, se da un nuevo nacimiento, se cobra una vida nueva y esa vida nueva empieza a experimentarse o a manifestarse en su interior por un desprecio por aquellas cosas que considera son pecaminosas, un desamor por lo inmundo que antes amaba, pero un amor por lo santo, por lo puro y por querer conocer más a Dios. ¿Han experimentado eso? Los que han tenido un nuevo nacimiento. Cuando ese nuevo nacimiento se da, por dentro, aunque es un acto secreto de Dios que se está desarrollando dentro de tu interior, porque está dándole vida a tu espíritu que estaba muerto,
esa vida se va manifestando en que usted comienza a despreciar, a ya no querer, a fastidiarte aquello que hacías. Ejemplo, cuando yo fumaba muchos cigarrillos. Yo me fumaba un paquete de cigarrillos por día, 20 cigarrillos al día. Y cuando tengo el nuevo nacimiento, qué particularidad. Me fumaba un cigarrillo y me sabía asqueroso. Entonces probé de todas las marcas. Y no, es Dios que está haciendo la obra. Me desintoxicó. Ya no quería cigarrillos. Las vulgaridades estaban en mí. Cuando voy a la palabra dice, todos darán cuenta de toda, cada uno, no dice en Efesios, no ensucien vuestras bocas con palabras necias y ocias, de las cuales tendrás que dar cuenta delante de Dios. ¿Qué fue esto? Y a partir de ese momento yo no quería, y si se me salía una vulgaridad, yo mismo me daba mi palmada en la boca porque no quería, porque ese nuevo nacimiento comienza a producir cosas nuevas dentro de ti. Entonces, aunque es un acto secreto de Dios, tanto la regeneración como la justificación, sin embargo, ellas exigen que se manifiesten, que sean visibles, tangibles y creíbles, el amor a Dios. Y asimismo la justificación, entonces, es como te vas convenciendo de las promesas del Señor, de la verdad absoluta. Esas convicciones te van a dar seguridad, pero cuando conoces las promesas de Dios. Por eso el salmista dice, en mi corazón he atesorado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Necesitamos atesorar la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, en el reino de Dios, la santificación, en el reino de Dios, todo es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y la santificación es el resultado de mi unión con Cristo, pero a la vez es una obligación mía, la obligación del creyente, que nunca debo mirar como algo que solamente le corresponde a Cristo hacerlo. Cristo hizo allí, en el madero, todo exclusivamente para que tú puedas vivir una vida de piedad. Asimismo, en el madero, a través del nuevo nacimiento que te dio, hizo todo para que puedas entrar derechito al cielo en el momento en que mueras, sin necesidad de que te paguen indulgencias, te manden misas o te compren un montón de cosas que para sacarlo del purgatorio. No, 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 eso es mentira. Cristo lo hizo todo para que usted entonces sea regenerado, nueva criatura, nuevo nacimiento, justificado, que es un acto declaratorio de un juez justo que te declara justo, aunque eras pecador. ¿Por qué? Porque es aplicando la justicia de Cristo a tu cuenta, imputando la rectitud y la santidad de Cristo a tu cuenta, aplicando la obediencia de Cristo a tu cuenta para que seas declarado justo en la presencia del trono celestial, la presencia de Dios. Pero asimismo, Cristo te aplica su santidad para que al entrar a la presencia de Dios que es santo, 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 tú entres santo. Si mueres y has rendido tu vida a Cristo, ya todo está dado para que entres allá. Pero mientras vives acá, tú eres responsable de cuidar la imagen a la cual fuiste creado. Fuiste creado a imagen de Dios y eres responsable de conservar esa imagen. Y adicional a eso, Cristo te redime para formar en ti la imagen de Cristo. Por tanto, tú eres corresponsable con Cristo de desarrollar santificación en esta tierra, para mostrarle al mundo que verdaderamente tú sí eres un discípulo de Cristo. Pero si eso nos está dando, entonces hay que revisarnos, ¿verdad? Es algo que no solamente le corresponde a Jesús. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer ahora y nos dio a su Espíritu Santo. Si su Espíritu Santo está en nosotros, va a haber fruto de qué? Como dice Gálatas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, bondad, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, esos frutos, esas virtudes se tienen que estar desarrollando en cada uno de nosotros. En unos más, en otros menos, porque al final el crecimiento lo va dando el Señor, pero que se tienen que estar desarrollando, claro que sí, se tienen que estar llevando a cabo. Y aunque el sentido del débil allí era santidad, debo decir que el fruto más importante que un cristiano maduro debe hacer visible es su santificación. Bueno, si es que anhela estar un día en la presencia del Señor, porque usted me dirá, sí, yo quiero estar en la presencia del Señor, pero es que no me gusta tanto la santidad, es que ustedes son como tan fanáticos. Ah, no, no, seamos libres. ¿Perdón? Vas a ir al cielo donde todo es santo y no disfrutas santidad ni anhelas santidad. Entonces, creo que algo que tiene que verse visible, que es muy importante para la visibilidad del creyente, es su proceso de santificación. Tiene que mostrarse santificación. Bueno, si anhela estar allí, ¿no? Dice Hebreos 12:14, porque sin santidad no habrá entrada al cielo. Nadie podrá ver al Señor. Entonces, o desarrollamos y nos ejercitamos en santificación, o posiblemente tenemos más bien que ejercitarnos en rendir nuestras vidas a Cristo y querer que Él venga a salvarnos y a traernos un nuevo nacimiento. Pues todo hijo, mis hermanos, estarían de acuerdo conmigo en que todo hijo o hija tiene parecidos físicos y de modo de expresarse de acuerdo a sus padres, ¿verdad?
Por tanto, si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y el propósito es que la imagen de Cristo se forje en nosotros, ¿no debemos parecernos a Él? Necesitamos buscar parecernos al Señor, mis hermanos. Versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. ¿De qué manera se sirve a Cristo según ese pasaje? Teniendo presente que en el reino de Dios todo es justicia, paz y gozo en el Espíritu, y no lo que el mundo nos ofrece, sino lo que ofrece el Señor. La indiferencia a la vida de la iglesia local puede indicar varias cosas. Uno, ojo, la indiferencia entonces a la vida de la iglesia local. ¿Y cuál es la vida de la iglesia local? El amor entre fuertes y débiles. ¿Cierto que sí? Que nos ayudamos a crecer, a edificarnos. Nos ayudamos a crecer en santidad, ayudamos a crecer en ciertas áreas, en la doctrina, en el conocimiento del Señor, en la gracia, en el gozo, en la fe, en la confianza. Nos ayudamos a crecer. A esa vida de iglesia es que me refiero cuando digo esto. La indiferencia a la vida de la iglesia local indica A, primero, Cristo no está en tu corazón. B, hay rebeldía en tu corazón. Tres, o C, falta de formación. Cualquiera sea la razón, es pecaminosa, pues el desconocimiento de la norma no nos exime del cumplimiento. Versos 17 y 18 revelan que ser aceptos en la presencia de Dios está condicionado a vivir en justicia, velando por la paz y por el gozo que el Espíritu Santo nos da como un desarrollo en tu iglesia local, con tus hermanos, señalando así la santificación creíble, porque sus hermanos podrán ver crecimiento espiritual y avance a la madurez. Otra vez, en ese orden de ideas, cuando vivimos en comunidad, amándonos los unos a los otros, tanto débiles como fuertes, es donde vamos a observar cómo estamos creciendo en santidad y se hace visible que vamos a ir creciendo y avanzando hacia la madurez. No vivir la fe corporativamente es lo que ha conducido a muchos a apostatar del Evangelio. Y una manera de amar a Cristo es haciendo visible y creíble tu contribución a la justicia, a la paz y al gozo en el Espíritu Santo a favor de tus hermanos. Otra vez, una manera de amar a Cristo es haciendo visible y creíble tu contribución a la justicia, a la paz y al gozo en el Espíritu a favor de tus hermanos. ¿Que dónde están nuestros hermanos? En la iglesia local. ¿Dónde se desarrolla eso? Corporativamente. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿A qué vamos a la casa del Señor? A alabarlo. ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Cómo alabamos al Señor? Al que no vemos cantando y orando. Sí, claro que sí. ¿Y qué dice Isaías por allá? Harto estoy de vuestros sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios. Necesitamos amarnos, eso es obedecer. Amarnos y ayudarnos a crecer en ello, ¿no? Una manera entonces de amar a Cristo es haciendo esto y eso va a mostrar a los de afuera que en verdad somos discípulos de Cristo. Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y haciendo esto, entonces los de afuera, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Versículo siguiente, 35. En esto conocerán todos, ¿quiénes? Los de afuera, ¿que son qué? Mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. No hay otra manera. Queremos evangelizar. La gente necesita darse cuenta que aquí nos amamos. Apenas nos aprendamos a amar, independiente de nuestros diferentes conceptos, vamos a poder mostrarle a la gente que sí somos discípulos del Señor. De lo contrario, van a decir, y eso que son cristianos, y mire cómo viven criticándose los unos a los otros. Entonces es importante esta parte. Mis hermanos, versículo 19 dice, así que procuren lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, no destruyendo la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Verso 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. De hecho, tengo que confesarlo, en algún momento fui responsable de haber hecho tropezar a mis hermanos en esto. Es verdad que eh, la Biblia no nos prohíbe tomar vino o tomar licor. Lo que dice es no se embriaguen. No obstante, en esa libertad, así como los hermanos maduros podían comer carne y los otros no,
vamos a encontrar algunos hermanos que no tienen problema en tomarse una o dos copas de vino, en un asadito, ¿cierto? Y yo no tenía dificultad con eso y una vez estaba con mi esposita en una tienda de comidas y pedimos un par de cervezas con manguito picado y todo eso. Y estábamos ahí y le digo yo, amor, ¿cómo fuera que entrara algún hermano en la iglesia nuevo? Después con ese par de cervezas. Digo eso y me pone la mano por encima. A los meses ese hermano tenía una caja de cerveza en su casa. Ah, como el pastor se tomaba dos. Entonces yo puedo tener libertad. Yo fui culpable de eso. Tuve que pedirle perdón al Señor y decidir, no me vuelvo a tomar una cerveza. Ni a solas, ni con nadie. No porque yo peque, sino porque puedo hacer pecar a otros. Sí, es sencillo. Yo fui responsable de eso. Entonces tengo que cuidarme. El texto dice, es mejor no comer ni beber vino para no hacer caer, no hacer tropezar a tu hermano. Hermanos, se trata de amar a nuestro hermano, no de amarnos a nosotros mismos. Por eso, si vivimos para Cristo, vamos a estar pensando en cómo ayudar a edificar al hermano. Capítulo 15, ahí ya entramos al capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros, es como la conclusión de todo lo que, ¿cómo concluye Pablo este tema? Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar, mis hermanos? Sobrellevar las flaquezas de los débiles. No es una actitud pasiva. Ojo, ojo. No, listo, yo no voy a meterme con los fuertes ni tampoco con los débiles, entonces voy a estar en la periferia. Pecado. La Biblia no te llama a ser pasivo ni a estar en la periferia. La Biblia te manda a involucrarte. Mire lo que dice. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar. ¿Qué es sobrellevar? Acompañar, guiar, direccionar, disipular, instruir. Sobrellevar las cargas, mis hermanos, las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Hermano, tú no puedes agradar a Dios, al que no ves, si no agradas al hermano que tienes al frente. Es muy difícil. Es muy difícil eso. A propósito, públicamente, Camilo, te felicito. Y la verdad, gracias por haber abrazado las palabras, hermano. Cómo has mostrado amor por todos los hermanos acá. De verdad. Lo felicito y es de aplaudir. En algún momento se podrá hablar del detalle, pero es precioso eso, cómo pensar en todos para que mi amor sea visible delante del Señor y yo mismo me la crea, el amor por mis hermanos. De verdad. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. No en lo que es bueno según el mundo, sino para edificarlo espiritualmente, para ayudarlo en su proceso de santificación progresiva. Estos jovencitos necesitan que nosotros estemos pendientes de ellos, que sobrellevemos las flaquezas de ellos y ellos también. ¿Por qué no darles a conocer a los jóvenes nuestras flaquezas? Seguramente un joven puede tener mucho que aportarnos también. Y si no, preguntémoslos al joven amigo menor de los amigos de Job. El menor al final fue el que fue usado por el Señor. Así que los que nos creemos fuertes, aprendamos a ser débiles porque en la debilidad hay también nobleza. Y no en una falsa debilidad puede camuflarse un orgullo tremendo. Entonces, importante esto. Ahora, versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí, le dijo Jesús al Padre, ¿no? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Ojo, el Dios de la esperanza, de la paciencia y del consuelo les conceda tener qué cosa? El mismo sentir los unos a los otros. ¿Cuál sentir? Ojo con esto, porque yo siento, yo pienso, yo creo, pastor, y usted dice que no, y la Biblia dice que sí, que es de acuerdo a como yo sienta. No dice conforme a Cristo. No me saque sentimientos por allá y me vaya a mezclar aquí cosas. No, no. Otra vez, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, fuertes y débiles, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, como en el reino de Dios, toda rodilla y toda boca glorificará el nombre de Dios, para que a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar al Señor, al único digno de oración. Así que, mis hermanos, Cristo se entregó para hacerte hijo de Dios. Cristo se entregó para que crezcas, para que madures y des frutos de santidad en un carácter humilde.
que se goza y se fortalece, no en costumbres del mundo, sino en el poder del Espíritu Santo. No te desgastes entonces en querer sacar agua de cisternas rotas o en querer beber aguas estancadas. En el reino de Dios, Cristo es tu Señor y todos alaban a Dios porque su reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ama a Dios genuinamente y no andes buscando la paz donde no la hay, no andes buscando justicia donde no la hay, no andes buscando el gozo fuera del Espíritu Santo, porque el que trae el gozo es el Espíritu Santo. Así que ama a Dios genuinamente, haciendo visible el amor por tus hermanos y contribuyendo a la vida de gozo y santidad en el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo debe haber santidad, gozo y libertad. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, que viene con poder, Señor, a seguir animándonos, exhortándonos, Señor, pero trayendo esperanza, Señor, que vale la pena poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de la fe, quien siendo fuerte se hizo débil, siendo rico se hizo pobre, y siendo el Dios todopoderoso dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y se entregó en la más horrenda debilidad, en las calles de Jerusalén, siendo latigado, crucificado y sepultado como el más débil de los débiles. Ayúdame a mí, a mis hermanos, a la iglesia, Señor, a no pretender buscar imágenes de fuertes, imitar a los fuertes, porque si de imitar a los fuertes se trata, entonces no podríamos imitarte a ti, dado que te presentaste y te entregaste siendo rey, cargando nuestras culpas, con toda la debilidad humana para darnos vida y salvación. Te hiciste débil para fortalecernos a nosotros, y en ello te adoro y te bendigo. Y te ruego por aquellos que no han entendido tu palabra y tal vez han simulado una cristiandad porque alguien humanamente les declaró cosas y se creyeron eso, pero no han creído a tu palabra. Yo te ruego, ten misericordia de ellos y ven, ilumínalos. Visita sus vidas, por favor, visita sus vidas y llénales más y más de tu presencia. Trae salvación, Señor. Aquellas vidas que todavía no han tenido un encuentro real y personal contigo, que no han experimentado un nuevo nacimiento, Señor. Ven, por favor, y trae vida para que ellos aprendan y se deleiten en amarte y también en amar a los hermanos. Yo te ruego, Dios, perdónanos todas las veces que, especialmente yo, no he sido el más tierno o empático con mis hermanos, sino que me he referido a ellos de manera indolente. Perdóname. Y perdona a mis hermanos también, cuando tal vez los hice pecar por mi culpa. Yo te invito, hermano, allí donde estás, piensa en cómo has hecho pecar a otros y pídele perdón al Señor y pide perdón por aquellos que pecaron por tus actitudes. Dios, perdónanos nuestra falta de amor por el otro y por querer vivir nuestras vidas para nosotros mismos y no para ti. Ayúdanos a entender que en el reino de Dios, Cristo es Señor de todos, por tanto debo poner mis sentimientos y emociones y todo bajo su señorío, no en palabras, sino en la práctica. Ayúdame a entender que en el reino de Dios todos debemos contribuir para la adoración y la glorificación de Cristo. Entonces animarnos todos, porque toda rodilla y toda boca glorificará y exaltará tu nombre, Señor. Y ayúdanos a entender que en el reino de Dios no se trata de principios temporales o de acuerdo a los estándares de un mundo en descomposición, sino que en el reino de Dios todo es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por tanto, ayúdame a vivir mi fe
en mi iglesia local de una manera que pueda agradarte y agradar a mis hermanos. Te lo rogamos así, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús, y recibe estas canciones, Señor, como una ofrenda de gratitud de nuestro corazón. Así te oramos, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Adoremos al Señor, hermanos.